Sean todos bienvenidos a este espacio. Para la gloria de Dios, el Señor nos permite compartir en este espacio consideraciones de fe que los vamos a llamar como que vivencias de fe. En realidad son para nuestro crecimiento espiritual y para que nos ayuden a hacer ese camino de conversión, de purificación y de santidad que el Señor quiere de nosotros. Soy Doris Porras, misionera laica católico de la comunidad Sánate Tú en Colombia. Para la gloria de Dios, el Señor permitió en esta casa espiritual que allí tuviera yo mi conversión y ese encuentro con Cristo. De verdad que los invito a que sigan cada espacio porque nos va a ayudar mucho y vamos a poder dar respuesta a lo que el Señor quiere. Nos acompañamos de esa presencia divina de Dios Padre que todo lo permite, de Jesús, ese Jesús resucitado que nos da vida, que nos ayuda a levantar de cualquier prueba, de cualquier circunstancia. Estamos acompañados por la intercesión de la Santísima Virgen María y les pido que nos coloquemos en actitud de oración. Y vamos hoy a acompañarnos con la oración al Espíritu Santo que hacía San Agustín. Cerremos nuestros ojitos, invoquemos su presencia divina en medio de nosotros, a ese Espíritu santificador. Decía San Agustín: Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén.
Bueno, iniciamos este espacio de vivencias de fe con el tema la espiritualidad del laico católico, porque nosotros somos parte de ese grupo de misioneros laicos católicos. Entonces es bueno como ubicarlos, qué es lo que hace el laico, de dónde viene esa vocación. Bien, entonces comencemos por recordar que la iglesia es el pueblo de Dios conformado por fieles creyentes en Cristo, y por eso nos llamamos los cristianos católicos. Unos fieles se consagran a través del sacramento del orden sacerdotal, son los sacerdotes que conocemos, y se les dice también presbíteros. Otros, como son las monjitas, los monjes, no tienen el título de orden sacerdotal, pero hacen la profesión de fe y, al igual que los sacerdotes, hacen votos de pobreza, obediencia y castidad. Los demás fieles creyentes son los que se denominan laicos. Entonces, por las vivencias de fe nosotros sabemos, el laico es columna de la Iglesia Católica. Somos el primer rostro de la Iglesia al encuentro del mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Sabemos también que solo el creyente que recibe el sacramento del orden sacerdotal tiene potestad de celebrar los sacramentos y usa casulla. Los laicos solo tendríamos la potestad de ministrar el sacramento del bautismo en caso de riesgo de muerte de la persona, pero participamos en toda la vida de la iglesia y en la celebración litúrgica. Vemos los ministros de la Eucaristía, los lectores de la palabra, el coro y todos los menesteres que hay a través de la vida de la iglesia, de la vida eclesial. Vamos a ver qué dice el Código de Derecho Canónico en el número 207. Dice: por institución divina, entre los fieles hay en la iglesia ministros consagrados, que el derecho canónico los denomina clérigos. Los demás se llaman laicos. En la antigüedad, los primeros cristianos, realmente allí las comunidades eran eminentemente laicales. Pero esto se durmió y perdió como fuerza, y lo dejamos todo como a la jerarquía. Entonces vino como el revolcón que hubo en la iglesia, que despertó tanto con el Concilio Ecuménico Vaticano II en los años 60, y fue allí donde se rescató la vocación religiosa del laico a través de la santificación de sus obligaciones. En realidad allí nos hacen un llamado a los creyentes cristianos que no son clérigos a vivir la vida cristiana, a trabajar por el bien común, pero siempre bajo los principios del Evangelio de Cristo. En el decreto sobre el apostolado de los laicos, Apostólica ad Cositatem, allí nos recuerdan la responsabilidad de cristianizar el orden temporal, lo del mundo, cristianizar todo ámbito, la familia, la cultura, el trabajo, nuestras posesiones, los movimientos sociales, económicos y políticos. Nos invitan a dar sentido a la existencia bajo la inspiración de Cristo, pero sobre todo a través de esto a dar el mejor fruto, que es la santidad. Vemos que en el Antiguo Testamento, en Levíticos 19:2, nos dice: sean santos como Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos en Marcos 5:24, sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Encontramos también en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II, y en Lumen Gentium número 11, que nos llama a vivir la caridad perfecta. Y esto solo se puede si Cristo habita en nuestro corazón. Y sobre todo, ¿para qué? La caridad perfecta, para cumplir la misión evangelizadora, que es la principal función de la iglesia. Nosotros somos cuerpo de la iglesia, cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Entonces nos quedan estos documentos que refrendan esa vocación del laico. Y ahora vamos a ubicarnos como en qué es la vocación. Para nosotros los cristianos católicos, la vocación tenemos que verla como el llamado. Es como la inspiración que una persona siente, y una inspiración que proviene de Dios. Está Él que nos llama.
Y está el que escucha, que somos nosotros, y que estamos llamados a dar una respuesta, porque Dios nos amó primero. Él nos amó primero, nos llamó primero y luego nos va a enviar con una misión. Luego la vocación del laico conlleva una responsabilidad muy grande de activar, de no dejar que se apague la luz de Cristo en el mundo. Vemos que la vocación del laico conlleva también esa conciencia que tenemos de renovar nuestras renuncias que hicimos en el bautismo, las renuncias bautismales, que nos llama a dejar el pecado, a pisotear el maligno, a mantener en vigilancia. Y es que en el bautismo nos llamaban a ejercer el sacerdote, a ser sacerdote, profeta y rey. Y hoy estamos llamados a hacerlo en nombre de Jesús. La vocación que nos trae también, la vocación lleva consigo también una promesa del Señor. El Señor nos promete que si le escuchamos y le respondemos, vamos a encontrar plenitud. Para Él la plenitud es la felicidad en Cristo. Lógicamente, si somos dependientes, nos abandonamos en el Señor y pasamos a ser servidores de su reino. La exhortación Christi Fidelis Laicis nos habla de la vocación misión de los fieles laicos. ¿Cuál es la vocación misión? Ser fieles a Cristo. Y Lumen Gentium nos dice que los fieles laicos ejercemos la misión en el mundo de penetrar el cristianismo en la mentalidad, en las costumbres, en las leyes, en las estructuras del mundo. Que nosotros debemos ayudar como camilleros a guiarlos a la vocación al reino de Dios. Inclusive, ahí menciona que como cristianos los cristianos no deberíamos renunciar a participar en la política para que tenga ese toque de Dios. Entonces, vemos que para vivir la vocación cristiana tenemos que ponerle la camiseta de que pertenecemos a Cristo, eso fue lo que nos dijeron en el bautizo, cuando nos entregaron la cruz perteneciente a Cristo, cuando nos entregaron la luz de Cristo que nos va a guiar. Entonces, con esa ayuda del Espíritu Santo, tenemos que hacer que nuestra oración sea nuestra propia vida. Que el Espíritu Santo, para tener ese crecimiento, nos ilumine a través de la palabra, de la gracia de los sacramentos, de la intercesión de la Virgen María, que tengamos siempre esa dependencia a la autoridad de nuestra iglesia, a la jerarquía, que podamos vivir en comunidad, porque más que nunca ahora, en estos tiempos tan difíciles, estamos llamados a asociarnos en redes de apoyo de fe, en comunidades, en grupos, caminar estar acompañándonos y creciéndonos en la fe, que cuando tengamos la prueba, llamamos y ya hay quien interceda por nosotros, a quien nos ponga el hombro. Entonces, ya hemos hablado de lo que es el laico, la misión del laico, después la vocación como un llamado, y ahora vamos a mencionar lo que es la misión. Cuando hay un llamado, como decíamos ahorita, debe haber una respuesta. Entonces viene la misión. Yo recuerdo cuando en la comunidad salíamos a misión, nos hacían la oración de envío, era muy lindo, la que está en Mateo 18, Mateo 28, vayan por el mundo, enseñen a todos, vayan por todas partes, lleven el Evangelio de Cristo y bautícelos y enséñeles todo lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces, esa misión implica que el Señor nos eligió. Cuando hablamos de una misión, por ejemplo, si yo necesito una mensajería, yo elijo a quién voy a delegar esa tarea. Entonces la misión implica una elección, implica la respuesta al llamado y después viene ese envío que el Señor nos hace con un propósito. ¿Y cuál es el propósito?
ese camino de santificación, que no solamente es camino de santificación propia, sino que tiene que ser una santificación que irradia a la familia, que irradia a nuestra pequeña sociedad y que irradia al mundo. Y tenemos el ejemplo de laicos que nos inspiran. En primer lugar, Jesús. En Lucas 4:18 nos dice: fue elegido por la voluntad del Padre Celestial. Él se hizo Dios siendo hombre, cumplió la misión redentora. Él personificó la santidad. Su vida la hizo evangelio siendo laico. Él, donde estaba, en medio de pastores, de pescadores, de gente humilde, de gente pecadora, él fue un laico que cumplió la voluntad de Dios en plena santidad. Otro laico que nos inspira, la Virgen María, tuvo el trato íntimo con Jesús, cumplió totalmente su vocación y su misión de amor, de entrega. Ella penetró como ese olor de Cristo en su familia de Nazaret, y a donde iba ella, se preservó ella como santa, evangelizó con su vida. Fíjense que a veces hablamos demasiado, yo era una persona que hablaba demasiado. Ella evangelizó con su vida, pero sobre todo con su silencio. Es un llamado a aprender que uno también puede evangelizar en el silencio. Ella evangelizó con ese abandono a la voluntad de Dios. Fue un ejemplo de laico comprometido, con un trato excepcional de abnegación a los pies de Jesús y sobre todo ante la prueba, en los momentos difíciles. Ella siempre perseveró como ninguna y se abandonó totalmente por acción del Espíritu Santo a la voluntad de Dios, tal como lo hizo José. Los apóstoles también, que eran pescadores, que eran sembradores, los mismos profetas del Antiguo Testamento, los evangelistas, y luego que vienen hasta hoy, mujeres y hombres que han sido elevados a la categoría de santidad, los santos. Entre ellos cabe de pronto recordar a San Ignacio de Loyola. Él era un laico y tuvo su experiencia de conversión como laico. Era un noble dedicado a las armas y a la guerra. Él buscaba pues el triunfo, la victoria y ganar honores en la batalla. Y en una de estas quedó herido. Fue muy difícil, estuvo a punto de perder la pierna, pero para la gloria de Dios no, quedó caminando cojo y en esa convalecencia pedía libros y leía mucho y eran sobre Dios, sobre la fe, sobre el camino de salvación. Entonces allí durante esa convalecencia, un noble de armas comprendió que su camino era por ahí, era como esa vocación y misión de seguir a Cristo. Él tuvo una visión de la Virgen con el niño en sus brazos y a raíz de eso él hizo un discernimiento y creció mucho en meditación espiritual y un día decidió entregar sus armas a los pies de María para tomar, decía él, las almas de Cristo. Y San Ignacio de Loyola nos dejó una herencia invaluable que se refiere pues a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Él fue de la Compañía de Jesús y hoy en día tenemos al Papa Francisco con su espiritualidad. Nos invita San Ignacio y a todos los laicos nos cabe este mensaje: a ser como Jesús, a amar, a sentir como Jesús, a sufrir, a perdonar como Jesús, a vivir nuestra nueva vida como el Jesús resucitado. Y él nos invitaba y terminaba como en ese gozo de la contemplación. Y todas esas enseñanzas vinieron de un laico. La vida y la misión del laico es supremamente importante, sobre todo en estos tiempos que escasean las vocaciones. Yo les quiero contar que en mi caso, mi testimonio, tal vez no escuché el llamado a la vocación. Cuando tenía 16 añitos que nos llevaron a la excursión antes de graduarnos, fuimos a una obra social
donde habían unas monjitas. Yo era una niña muy brillante, muy sobrada, carismas y muy autosuficiente. Era líder muy carismática. Y entonces nos llevaron y yo me le medía todo. Y cuando yo vi esas hermanitas allí, llenas de amor, entrega, yo no las vi orando, las vi sirviéndole a Dios en la atención a la humanidad necesitada, unos con grupo de niños, otras con jóvenes y otras con ancianos. Y a mí eso me deslumbró. Yo vi con esa pasión y ese amor que hacían, que yo llegué al colegio de regreso de esa excursión y dije, me voy de religiosa. Y escribí que me iba de monja. Pero pesó más la vanidad, la vanagloria, todo ese pecado que había en mí, porque estaba demasiado lejos de Dios y me iba inflando de ese orgullo y soberbia que pues era del maligno, me tenía por su cuenta. ¿Y qué pasó? Sin ir muy lejos en ese pequeño testimonio de vocación, que a los 20 años ya estaba casada, porque me inflé con los halagos y con los admiradores. Luego, no congelé mi fe, sino bloqueé. No escuché, no tuve oído de discípulo para escuchar que tal vez fue llamado, porque a mí me despertó una semillita de amor impresionante. Y lo olvidé. Y efectivamente, pues tuve una prueba muy dura de conversión. Y con el caminar, después de muchos años de quebranto y de ese camino y del encuentro con Jesús, vine a comprender y le pedí perdón a Dios, que Él un día me amaba tanto y me quería para su servicio y yo no lo había escuchado. Ese amor de mi vida por el que no podía ver a Dios y en el que puse mis ojos, mi sentido de vivir, que era mi esposo, lo convertí en un ídolo. Ahora estaba lejos. Él se fue, yo quedé sola y fue cuando vino mi conversión en medio de una prueba muy dura de la enfermedad que padezco, una artritis reumatoidea, pero el Señor hizo su obra. Quedé finalmente, después de un par de años en el proceso inicial, empecé a dar frutos sirviendo en la comunidad como servidora y después como misionera, llevando el mensaje del Evangelio y llevando mi testimonio de conversión, de purificación, de cómo pude perdonar y mostrándole la gloria de Dios, como Él me levantó, y pude en medio de ese proceso reconocer que le fallé, que no escuché el llamado a la vocación de religiosa, porque tal vez yo no estaba para hacer feliz a un hombre y me embarqué en un matrimonio que me duró 25 años, pero yo misma quedé frustrada porque no hacía un hombre feliz. Entonces es como ese llamado a que nos llega y que a veces no lo podemos discernir, y que en el momento en que estemos, no importa que estés joven, que estés más mayor, que estés en la adultez o en la vejez, nunca es tarde para responder a este llamado, porque el Señor nos está despertando y activando esa semillita de la vocación y la misión que nos corresponde como laicos. Escuchemos esta canción para que nos refresquemos un momentico. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica
con valor y confianza, que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza, que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti. Continuamos en este día con nuestro tema, la espiritualidad del laico. Ya veíamos como qué es el laico dentro de la iglesia, el fiel católico laico. Después, qué es la vocación como el llamado. Y después la misión como ese envío con un propósito. Y tenemos que acá recordar que es sumamente importante que nos integremos, que activemos nuestra fe, porque la iglesia de verdad nos necesita. Tenemos, por ejemplo, la exhortación apostólica Iglesia en América, en el número 44, dice: la renovación de la iglesia en América no será posible sin la presencia activa de los laicos, y recae esta responsabilidad en ellos. Entonces, tenemos que tomar conciencia, porque somos a veces esos católicos fríos, o lo que es peor, tibios, y el Señor nos llama a que tomemos esa fuerza del Espíritu Santo para que un día podamos hacer laicos comprometidos, misioneros laicos comprometidos también. El laico consagrado, vamos a hablar qué es el laico consagrado, cuál es la condición. Es un católico que no ha recibido el sacramento del orden sacerdotal,
pero ejerce su espiritualidad cristiana pues ya con un camino de madurez. Esa espiritualidad es centrada en Cristo porque ya es un fiel creyente que ha podido dejar sus apegos, sus egoísmos y que persevera en la búsqueda de la santidad. El laico comprometido es el que actúa en victoria para renovar el mundo. Es el laico comprometido el que siempre fortalece la unidad de la iglesia y desde su testimonio de fe y valores del evangelio ayuda a crecer al pueblo de Dios hacia ese camino de su reino. Dice 1 Corintios 9:16, y este mensaje va en general para todos los laicos, pero especialmente para el laico comprometido o el laico misionero comprometido. 1 Corintios 9:16 nos dice, porque evangelizar no es para mí motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y aún más nos dice, y ay de mí si no evangelizo. Entonces, tenemos que tener presente que el laico consagrado siempre obra es para la gloria de Dios, para darle honor, para darle todo lo mejor a Él, para ofrendarnos nosotros, para servirle a Él, no para servirnos a nosotros. El laico consagrado le lleva muchas almas a los pies de Cristo, pero todo debe ser para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y nosotros disminuir mientras Él crece. Entonces, recordemos nuevamente la cita de Mateo 28 que nos dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo 28, 19 y 20. El Señor, esa es la misión que nos encomienda. Ir y llevar esa buena nueva de Cristo. Entonces, un laico comprometido ya es un creyente que se enamoró de Cristo. Yo un día me enamoré de Cristo y me tocó empezar a ser coherente. El laico comprometido ha de ser coherente en su vida y en la fe que proclama. Ha pasado por un proceso de conversión, ya se supone que recibe una experiencia del encuentro personal con Jesús, que alimenta su vida de fe en los sacramentos, con la palabra, con la oración, con la vida en comunidad que nos ayuda tanto. De ahí sale como esa fortaleza para un apostolado de la misión, sale de la comunidad. Entonces uno ya ejerce el apostolado de la palabra, pero también el apostolado con el testimonio. Ejercemos así como nuestra misión y nuestra vocación, pero ya mostrando un hombre nuevo, con una vida nueva, cuya meta única es nuestra salvación. El laico consagrado está llamado a vivir y proclamar su identidad de cristiano. El laico comprometido ama, respeta, se acoge totalmente y defiende la Iglesia Católica, defiende lo sagrado, ora por las realidades de la Iglesia, por sus problemas. Siempre está en dependencia de la jerarquía y está llamado a denunciar y a rechazar todo lo que se opone al reino de Dios. Entonces, el laico comprometido siempre es instrumento de unidad y de fortalecimiento eclesial. El laico se debe formar para dar razón de su fe, conocer la palabra,
saber de la liturgia, conocer sobre la doctrina social de la Iglesia, los documentos que cada papa expide, los concilios, tantas exhortaciones que enriquecen nuestra fe, conocer el catecismo, saber y vivir a María y acompañar a la Iglesia en su jerarquía y orar por nuestro Santo Papa. Un laico es el que vive la pedagogía de la espiritualidad, del encuentro. Cuando llegamos ya a ser laicos comprometidos, tenemos esas experiencias del encuentro con el Señor. Entonces ya uno aprende a vivir la pedagogía de poderse encontrar con el hermano, de poderse encontrar gozando la naturaleza, de poderse encontrar con sus fortalezas, pero más con sus debilidades. Ya cuando uno empieza a vivir la misión y la vocación, uno debe vivir la pedagogía del amor, de la misericordia ante el que sufre y el que necesita, con plena disponibilidad al servicio, al diálogo, a la reconciliación, a la convivencia fraterna. Un laico consagrado, y es un llamado en general para todos los laicos, es el que contagia alegría y esperanza. Es el que ama al otro como creación de Dios. Es un don que recibimos de Dios y ve en el hermano, en el esposo, en la familia, en el vecino, en aquel que un día nos hirió. Tenemos que ver el rostro del resucitado, porque Él es como nosotros, un hijo de Dios y nuestro hermano en fe. El laico católico ha de ser pro vida. Frente a la cultura de la muerte, nosotros debemos defender la vida porque esa fue la voluntad de Dios. Hemos de ser pro familia, o sea, fortalecer y defender la familia frente a los ataques que recibe esta institución dispuesta por Dios, porque Él desde el Nuevo Testamento con Adán y Eva y después con la familia de Nazaret nos muestra una familia y a la manera de Él, no como ahora que pretenden acabar con la familia o sostenerla y en una manera mundana y pecaminosa a través del matrimonio homosexual y cosas como estas que hemos visto con todo lo de la ideología de género. El laico católico ha de ser pro dignidad humana. ¿Por qué? Porque estamos se nos vino el poshumanismo, donde quieren convertirnos en robots, y eso no es de Dios. La dignidad humana está por encima de la ciencia y de la tecnología. El laico católico cuida de su casa, de la casa común, que es pues nuestro planeta, porque es una creación y un regalo de Dios. El laico católico es el que está en el mundo, pero con el espíritu misionero de Cristo, y es el que procura ser luz que hace crecer a los otros. Es el que procura ser sal que da sabor y fermento del bueno para que crezca lo bueno. El laico es el llamado a actuar en medio de los signos de los tiempos, con realidades muy difíciles, y a involucrarse de cerca, de irradiar lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo social, lo laboral, desde el anuncio de la nueva buena de Jesús como único Salvador y desde su testimonio de vida, buscando que en algo se transformen las realidades equivocadas. Es decir, el laico nos corresponde consagrar el mundo a Dios. Y esa misión la hacemos para la honra y gloria del Señor. El laico ha de tener algunas virtudes que nos cuestan bastante. Ha de ser manso,
paciente y humilde como fue Jesús, obediente, sencillo, disciplinado y agradecido. El llamado hoy entonces es para todos y cada uno de los que estamos al otro lado de la red social. Es un llamado de fe. ¿Por qué? Porque no es solamente para mí ni para mi familia, es para todo, para que esto lo irradiemos al vecino, al amigo, al compañero, al habitante de la calle, al deportista, al político, al médico, al que es maestro, al carpintero, al abogado, al contador, a una persona que sea cuidadora, tiene que tener mucho de Dios, a un mensajero, al científico para que no caiga en todos estos errores de hoy en día, de que ponen la ciencia como un Dios. Es el llamado y va para todos nuestros usuarios de estas redes sociales, al llamado a cumplir la vocación de laico, porque somos parte de una iglesia. Y es que en el Nuevo Testamento, en San Juan 17:15, nos dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo. Y más adelantico dice: conságralos mediante la verdad en la fe. ¿Y quién es la verdad en la fe? Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. San Felipe Neri es el padre de las sociedades de vida apostólica masculinas, y San Vicente de Paúl es el patrón de las sociedades religiosas femeninas. Bueno, tenemos en el caso de esta comunidad, somos misioneros laicos católicos de la comunidad Sanatetú. Un día el Señor me permitió nacer espiritualmente allí. Y esta comunidad Sanatetú desarrolla el apostolado de servicio y evangelización con un carisma como es el un carisma de fe que lo orienta hacia la sanación interior de cada persona, que después se ha de irradiar a la familia y que por fe se llegue a los pies de Cristo con esa conversión personal, familiar, y se irradia al mundo. Y es una tarea bastante desafiante, porque lo más difícil de evangelizar es a la familia. Pero nosotros estamos apalancados con el poder del Espíritu Santo, con esa fuerza de Dios. Luego nuestro testimonio es el que lleva a la familia a que vea con buenos ojos que nosotros estemos en el camino de Dios. En la comunidad se trabaja este carisma de sanación interior como un proceso de conversión interior. Nos acogemos a la familia de Nazaret, al amor maternal de la Santísima Virgen María, a la protección de San Miguel Arcángel. Llevamos ese mensaje de Cristo a todo el mundo, a las parroquias, en las redes sociales, y se tuvo en su momento emisora, canal de televisión, y de cualquier forma, porque no es fácil, estamos acogidos a la providencia de Dios. Perseveramos en el difícil camino de la santidad y tratamos de contribuir con nuestro granito de arena en la transformación de las realidades de la sociedad y en la transformación de las realidades de cada creyente en cualquier ámbito y de su familia. Entonces, nosotros somos misioneros laicos que trabajamos en la familia el mensaje de la fe. Primero fortalecemos nuestra fe, ese conocer a Cristo, ese tomar una robustez espiritual, por decir algo, para poder ser capaces de cambiar nuestras vidas, de conocer no solamente nuestras fortalezas, sino nuestro pecado,
y tomar todo esto que acabamos de oír que debe tener un laico. Primero que todo, la humildad, porque si no nos hacemos los últimos, si no nos reconocemos pecadores, no vamos a poder ir a los pies de Cristo. Y es ahí, como nosotros como laicos, consagrados en la comunidad católica Sánate Tú, hemos hecho un camino de la mano de Él. Entonces es una invitación para que donde ustedes se encuentren, traten de trabajar esta misión del laico comprometido, porque todos debiéramos en fe ser laicos comprometidos. El laico, el fiel creyente, que no tiene la orden sacerdotal, pero que tiene un llamado. Todos tenemos un llamado que tal vez debemos cumplirlo, sobre todo en nuestra familia, y más ahora que estamos en época de confinamiento. Es cuando más hay tarea por hacer, es cuando más tenemos que dar testimonio, es cuando más tenemos que llenarnos del amor, de la misericordia, de la comprensión de Dios, para poder escuchar el corazón de nuestros hijos y de nuestros esposos, para que no solamente escuchemos lo nuestro, sino sus ilusiones, sus dolores, sus preocupaciones, sus anhelos, su sentir, cómo se sienten en este momento de esta situación tan anormal. Entonces, abandonémonos en el Señor, pidámosle a la Santísima Virgen María que como ellas podamos ser misioneros del amor de Dios y de la misericordia. Dios los bendiga y ojalá que esto nos ayude a tener claro la misión y la responsabilidad que tenemos frente a nuestra iglesia, pero sobre todo al Dios que nos dio la vida, ese Dios que nos ama tanto y que espera que un día nos vayamos con Él en santidad. Muchas gracias y los esperamos la otra semana en el siguiente tema que estamos tratando sobre la fe. Son vivencias de fe para que crezcamos en el amor de Dios.